a toda parte, ya que es un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos el ministerio transformado por Cristo. Respondo al nombre del pastor Seferino Reyes Galera. Estamos en la loma, en la iglesia, para servirle. Así que tienen un hermano más fuera de este sector. Vamos de inmediato, aprovechando bien el tiempo, a estar leyendo las Santas Escrituras allá en San Lucas, su capítulo 1. La palabra de Dios, por ser bendita. Gloria a Dios. gloria a Dios. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias, Padre, por tu palabra. No te pedimos, oh Dios, que la bendiga, porque ellas son benditas de siglo en siglo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aquí empieza la palabra mostrándonos a nosotros la importancia de lo cual es el Verbo. El Verbo se representa, Cristo se representa como el Verbo que fue hecho carne, aquel Verbo que vino hace 2000 y pico de años para salvación de todo aquel que cree. Dice la palabra de Dios que vino primeramente a los judíos, luego a los griegos, y ha llegado hacia nosotros lo que es el Evangelio de Dios. Pero este Evangelio de Cristo es un Evangelio de salvación. La palabra Evangelio significa buena noticia. Pero para haber una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que el que no se arrepienta de su pecado y reconozca que Cristo vino a salvar la humanidad, pues este se perderá. No imaginamos andar en tiniebla. Cuando una persona anda en tiniebla, no puede ver bien, porque anda en oscuridad, anda atentando para ver de dónde se va a agarrar. No puede ver cuando va caminando si hay un precipicio y puedes caer. Por eso es que el que anda en oscuridad no anda en buenos pasos. Por eso es que la palabra dice que Él es la luz del mundo. En pocas palabras, que cuando llega la luz, todo alumbra. Cuando a una persona le llega la luz de Cristo a la mente, toda la tiniebla se alejan. Por lo cual, la misma palabra dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y que había densa oscuridad allí. Pero registra y dice la palabra que al llegar la palabra de Dios, al llegar aquel Verbo que se hizo carne y digo, sea la luz, entonces pudo alumbrar lo que es la tierra. Y cuando llegó esa luz, la tiniebla se apartaron. También tenemos una historia de José. Cuando José tuvo un sueño, él se soñó que las estrellas lo adoraban. Eso se refería a los que eran los hermanos de él. Pero también dice que el sol y la luna también le adoraban. Pero vemos que cuando José llega a Egipto, llegan primero los hermanos de José. ¿Por qué llegaron primero los hermanos de José y no llegó Jacob, su padre? Porque Jacob representaba lo que es la luz, y lo primero que llega a la humanidad es la tiniebla. Lo primero que había en el mundo antes de Dios
hacer la luz, lo que había era tiniebla. Entonces las tinieblas llegan primero. Por eso llegaron primero los hermanos de José, porque ellos representaban la oscuridad. Esa oscuridad se interpreta en estos tiempos a aquellos que no han creído a la palabra de Dios. Aquellos que no han creído a la palabra de Dios, registra y dice la palabra que tienen el entendimiento vano, pero que también aquel entendimiento está entenebrecido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es necesario que te alumbre Cristo. Y esa luz, la cual es Cristo, esa luz que brilla, esa es la luz que tú necesitas en tu hogar, para que alumbre tu hogar, para que alumbre tus hijos, para que alumbre toda tu vida. Es necesario que tú tengas aquella luz en tu hogar. Pero el mismo Jesús dijo que no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino que se pone de arriba para que alumbre todo. Eso está pasando en estos tiempos. La luz, la cual es Cristo, la tienen debajo del almud, y es necesario que esa luz tú la subas arriba para que pueda alumbrar tu vida. Es necesario que tú reconozcas que Cristo murió y resucitó por ti. Es necesario que tú entiendas que a esta hora se está predicando la palabra de Dios por ese amor que tiene Cristo hacia tu persona. No fue que 2 o 3 personas dijeron, vamos a llegar allí a predicar la palabra de Dios. Simple y llanamente Dios quien pone en nosotros y en el creyente tanto el querer como el hacer. ¿Y qué te venimos a decir a esta hora? Que es tiempo de buscar de Dios. Amén. Es tiempo de arrepentirnos. Aquellos que no han creído, es necesario que crean. No creer a tu manera, sino creer a la manera de Dios. Hay 2 tipos de fe. Hay una fe que salva, pero hay otra fe que no salva. Muchas personas tienen fe y entienden de que Dios existe, pero no es esa fe que Dios quiere. La fe que Dios quiere que tú tengas es de que tú entiendas de que si no te arrepientes, irá a parar al lago de fuego. Y esa es la fe que te puede salvar a ti hoy. Las puertas de los cielos siempre están abiertas, mi querido. Y cuando recuerdo esta historia verdadera, porque hay 2 tipos de cosas que la persona deben de entender. Una historia fue de un hecho real que ocurrió hace mucho tiempo, y un cuento es algo que una persona se inventa en su mente y la narra. Aquí te estamos trayendo una historia que fue real a través de los tiempos y sigue siendo real. Hubo un hombre que vino hace 2000 y pico de años. Aquel hombre no tenía dónde dormir. Aquel hombre no tenía dónde guarecerse. Aquel hombre no tenía casa ni bienes en esta tierra. Sin embargo, ese hombre llamado Jesús tenía todo. En pocas palabras, él era el dueño de todo y a la vez no tenía nada, porque él lo que le interesaba o le interesa realmente es tu alma, es mi alma, no lo que él pueda darte materialmente hablando aquí sobre la tierra. Y muchas personas, la Semana Santa, que la Semana Santa no tiene nada de santa, porque es el día que más romo se bebe y más juca se fuma. En esa Semana Santa traen una historia a colación: muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, en esos días, cuando las personas están viendo esa escena donde hay 2 hombres, y en esta película escogieron lo más robusto y lo más feo como para mostrar terror, estos 2 hombres empiezan a darle latigazo a Jesús, de tal manera que tú, siendo el impío más grande, empiezas a llorar. ¿Por qué? Porque te llega al corazón tal sufrimiento. Pero déjame decirte que una película narrada va menos que lo que es la realidad.
la realidad de ese tormento de Jesús, la realidad de aquellos latigazos de Jesús, fueron más profundos que lo que tú ves en esa película. Y Cristo dice, no llores, no llores, porque por ti es que estoy recibiendo estos latigazos. Mejor gózate, porque por medio de estos latigazos es que tú vas a ser salvo, porque yo estoy cargando lo que es tu pecado. Tu cuenta yo la estoy llevando. Aquellos latigazos que te tocaban a ti y a mí, se lo dieron al Señor. Por eso te digo en este día, arrepiéntete antes de que sea muy tarde. Y registra un dato importante a la palabra de Dios, hablando así de lo que es el regreso, de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, teniendo en cuenta que ya Él vino, hizo lo que tenía que hacer, luego viene a buscar su esposa, aquellos que se han lavado con la sangre de Cristo, aquella iglesia verdadera. ¿Cuál es? La del séptimo día, no lo sé. Los mormones, no lo sé. Yo lo que sé es que Él viene a buscar gente arrepentida. Todo aquel que está arrepentido, que se arrepiente, será parte de lo que es esa iglesia verdadera. Y dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche. Y ese texto cada vez me chocaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que mi Dios amado vas a venir a buscarme a mí como un ladrón donde yo le pertenezco? Y entonces, ¿cómo es esto? Esto no combina, porque si yo soy el dueño de algo, no puedo llegar como un ladrón en la noche, porque eso me pertenece. No me puedo robar lo mismo que es mío. En pocas palabras, el Señor está diciendo que Él viene como ladrón en la noche y va a sorprender a todos aquellos que no han creído la palabra de Dios. Los que van a ser sorprendidos son los que no creen. El que cree no es sorprendido, porque el que cree sabe que Cristo viene. Yo sé que Cristo viene y viene pronto, pero tú que no crees que Cristo venga, te tomará como ladrón en la noche. Grande será la sorpresa cuando tú lo veas en esa nube, cuando venga bajando, y los muertos subirán primero y los vivos subirán después, y tú verás aquella maravilla y tú dirás, pero es verdad lo que decían los aleluya. Esto no era un cuento de hadas, esto es real. Todo ojo le verá, toda nación le verá. Y alguien dijo alguna vez, ¿y cómo será esto posible? ¿Cómo es que todo ojo le verá? Si a esta hora es de noche en China, ¿cómo lo van a ver los chinos? Déjame decirte, mi querido, que los milagros no tienen explicación. ¿Acaso sabes tú decirme cómo fue que un muerto resucitó? Tú no sabes esa ciencia, eso solamente lo sabe Dios. Aquel día sucederá algo grande, grande. Todo verán a Cristo. Y dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará, todos darán gloria a Dios, todos dirán, wow, lo vemos, es verdad. Pero déjame decirte que si no te arrepentiste en estos tiempos o antes de la venida de Cristo, te va a pasar igual que el arca de Noé, te vas a quedar fuera, dice la palabra de Dios. Por eso es necesario, mis queridos, aquellos que escuchan esta bocina, nuestra intención no es como le hacen a los niños cuando no se quieren comer la comida y meterle cuco. Esto no es cuestión de meter cuco. Esto es cuestión de que tú entiendas de que hay un Dios santo, que hay un Dios creador de todas las cosas, que Cristo vino, murió por ti y por mí, y es necesario arrepentirnos. Pero es que muchos dicen que la iglesia anda de pie para arriba, que anda desalboroteada. Pero déjame decirte que yo no te estoy diciendo a ti que ponga los ojos en la iglesia. Yo no te estoy diciendo coge para tal iglesia. Yo te estoy diciendo es que tú tienes que arrepentirte delante del Señor, delante del gran yo soy. Si tú quieres ser cristiano en tu casa, pues sé cristiano en tu casa. El Espíritu Santo te guiará y te enseñará lo que tú debas de saber, pero es necesario de que te arrepientas. Eso dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo, cuando yo andaba en el mundo, me decían Cristo viene. Y yo le decía hace 2000 y pico de años que me tienen con esa historia, Él no ha llegado. Porque yo no creía a la palabra. Pero lo que yo ignoraba
Lo que yo ignoraba y la ignorancia más grande que yo tenía era de que Él me amaba. Y Él no había venido porque me ama. Y Él no había venido porque todavía yo no me iba a ir con Él. Y Él me estaba dando tiempo a que me arrepienta. Por eso te digo que Cristo no ha venido aún. Porque hay personas todavía que faltan por arrepentirse. Y a la hora de que este número sea completado, ¿qué número es? No sé. Está en Apocalipsis, tampoco sé. Está en Génesis, tampoco sé. Pero la Biblia dice de que hay un número determinado de personas salvas, y cuando esto llegue a su punto, pues vendrá el Hijo del Hombre y todo ojo le verá. ¿Cuál es el mensaje a esta hora? ¿Cuál es el mensaje para ustedes? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es algo bueno, es algo que te refresca. En pocas palabras, cuando tú vienes a Cristo, tu vida cambia. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres otra persona. Y me refiero no es a tu carátula humana, a tu cuerpo humano. Me refiero a tu interior. Tu interior cambia por completo. Tu forma de pensar cambia por completo. Tu forma de ver las cosas del mundo cambian por completo. En pocas palabras, tú sufres una metamorfosis cuando Cristo viene y posa en tu vida. Tus hijos verán tu cambio. Tu vecino verán tu cambio y podrán decir verdaderamente: aquel Dios que predican los aleluya es un Dios que cambia y transforma a la persona. Eso quise traerte, hasta aquí me trajo el Espíritu Santo. Si alguna persona quiere que estemos orando sin ningún compromiso, puede pasar por este lugar para así estar orando por él. Vamos a estar dejando al hermano Duani que esté pidiendo. Aleluya. Su nombre. Gloria. Que Dios bendiga a nuestro pastor Seferino Reyes. Que Dios bendiga al pastor Seferino Reyes. Amén. Le damos gracias primeramente a Dios nuevamente. Y luego a la palabra de Dios. Al principio era el verbo. Y el verbo estaba con él. El verbo era él. Todas las cosas fueron hechas por él. Todas las cosas fueron hechas por él. Amén. Nosotros debemos saber que todas las cosas fueron hechas por él. Y eso era lo que estaba predicando nuestro hermano Seferino. Que Cristo viene. Y Él va a venir a buscar a aquellos que se guardaron para Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias nuevamente, alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias, Señor, a Dios, a los vecinos, a los transeúntes, a aquellas personas que tuvieron tiempo para escuchar la palabra de Dios. También le pedimos al Señor que bendiga, alabado sea el nombre del Señor, a todos los que escucharon. Y también a aquella persona que el Señor le plació tocarle su corazón para conectar esta bocina, este equipo. Amén. Que también, Señor, lo siga bendiciendo. Amén. También, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que las semillas ya están tiradas, alabado sea el nombre del Señor, en esta tierra. Y te pedimos, Padre, gloria a Dios, que den fruto al 30 o al 60 o al 100 por uno. También te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están lejos escuchando la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le esté susurrando también. Amén. Mire que nos vamos a despedir, Padre, nunca de su presencia, sino cada uno, alabado sea el nombre del Señor. Pablo, lugar, en el nombre de Cristo. Amén. Su gloria. Gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.